Actúa en Derecho es un programa con objetivo social que investiga los casos y los pone a discusión delante de profesionales especialistas. En ningún momento el Canal TRO se compromete a prestar el servicio profesional de tipo legal que el caso requiera. Hola, ¿qué tal? Un cordial saludo. Bienvenidos a Actúe en Derecho. Después de las noticias, iniciamos con el programa jurídico del Canal TRO, dedicado, por supuesto, a ustedes, a la comunidad, donde atendemos esas situaciones donde seguramente requieren la ayuda de un especialista en derecho. A partir de este momento, le invitamos a que se conecte con nosotros. Nos escriba a través de WhatsApp al 310-245-8548. Nos puede enviar un mensaje de texto, un mensaje en video, un mensaje en audio con su inquietud. También se puede comunicar al 648-4820 o también a través de Facebook Live nos puede empezar a enviar sus inquietudes. Saludamos especialmente a todos quienes a esta hora se están conectando con nosotros. Hoy vamos a hablar de pensiones. ¿Tienen inquietudes acerca de esta importante temática que semana a semana venimos dándole un espacio para atender todas las preguntas, porque son muchas las que se nos quedan pendientes, y pues hemos traído siempre a los abogados especialistas encargados de dar esa asesoría con respecto a cada una de estas situaciones? Un placer estar con ustedes, bienvenidos nuevamente. Abogada, cordial saludo, buena tarde, feliz inicio de semana. Buenas tardes, John, muy buenas tardes para todos nuestros televidentes. Iniciando semana, sí, hoy lunes, con toda la actitud, con todos los deseos de que ustedes puedan resolver todas sus dudas. El tema pensional indiscutiblemente es un tema muy extenso y que toca casi a todos los ciudadanos. Entonces, para que puedan resolver sus inquietudes, tenemos a nuestro especialista en pensiones. Así es, está acompañándonos en la tarde de hoy el abogado Samuel Villamizar, quien ya se ha convertido parte de la Casa de Actúe en Derecho y pues que ha dispuesto su tiempo de 2 a 3 de la tarde para darle respuestas y asesorías a sus preguntas. Abogado, cordial saludo. Muy buenas tardes, John. Buenas tardes, la doctora Marlene. Agradecido por estar acá en esta invitación que ustedes me realizan y poder pues compartirles parte del conocimiento en materia de seguridad social en pensiones. Bueno, temas de trabajo también, ¿no? Sí, tema laboral también vamos a laboral. la posibilidad de que quienes tengan inquietudes pues lo puedan hacer. Vamos a saludar al señor Teófilo, que ya se encuentra en línea, ha llamado al 648-4820. Caballero, ¿cómo le va? Buena tarde. Buenas tardes. Bienvenido, cordial saludo. Cuéntenos, ¿cuál es su inquietud? Que yo trabajé 10 años con obras públicas. Sí. Resulta que, pues cuando el sindicato y todos nos dijeron que cuando cumpliéramos los 62 años nos devolvían esa plata, lo que aporta uno para pensión. Sí. Y resulta de que yo fui cuando cumplí los 62 años y cuando me dijeron, me pagaron lo de un año desde el 95 al 96 y que no tenía derecho a más nada. ¿Usted venía cotizando con qué fondo? Cuando eso era el ¿cómo le digo yo? El seguro social. Era Seguro Social, ¿cierto, don Teófilo? ¿Cómo? Era el Seguro Social en esa época. Social. Bueno, ¿y qué es lo último que le dijeron? Que me pagaron el año y yo había trabajado por ahí en otras semanas y eso me resultó y ahí sí me devolvieron como 1,000. Pero yo o sea que salgo perdiendo lo de 9 años de cotización allá. 9 años de cotización. ¿Usted cuántas semanas alcanzó a cotizar? Yo trabajé 10 años con obras públicas. ¿Y el resto de tiempo? No, yo no coticé porque estaba muy enfermo. Bueno. Yo fui a que me devolvieran esa plata y no me la devolvieron. Bueno, don Teófilo, muchísimas gracias por contactarse con nosotros.
En este caso, abogado, esa falta de reconocimiento, como él mismo lo manifiesta, Sí. ¿esto cómo se reclama? ¿Hay posibilidad de reclamarlo? Bueno, habría que iniciar un derecho a través de un derecho de petición, elevándolo a la entidad correspondiente para que le certifique cuál fue el periodo en el cual él estuvo vinculado. Él dice que estuvo en obras públicas, muy probablemente de una entidad pública, del orden municipal o del orden departamental, y esta es la que debe pues certificar todo el periodo que estuvo allí laborando, para efectos también de determinar el alcance con respecto al pago del sistema de seguridad social, de los aportes. En ese entendido, pues esos aportes son obligatorios, son de ley, tienen que estar ahí señalados. En algunos casos he encontrado que cuando estos aportes no los realizan, porque muchas veces que no los realizan, entonces la persona hay que hacer una petición muy bien estructurada para pedirle que si no lo realizó, pues se ordene el reconocimiento por parte de la misma entidad. Es decir, que ella misma asuma el pago de esta obligación, si ella fue la que omitió y dejó de pagarlos. Esto suele presentarse en alcaldías, pues en municipios como muy pequeños, ¿no?, de categoría sexta. Sin embargo, si lo hay obviamente en otros municipios, debe agotar ese requisito, elevar la petición, una petición bien estructurada donde diga, mire, yo ingresé a laboral, que le certifiquen cuál es el periodo, cuáles eran las funciones, el salario y los aportes correspondientes a la seguridad social y pensión, dónde están, y que le certifiquen si ellos lo realizaron al Instituto de Seguros Sociales, como él mencionó ahí, y hoy día pues a Colpensiones. Y si no, pues ya le tocaría reiniciar una demanda de nulidad y restablecimiento del derecho frente a la negativa del pago y reclamar obviamente a título de restablecimiento del derecho el pago de esos 9 años que la persona dice que estuvo allí vinculada. Porque esa plata pues no se puede perder, porque son aportes de él. Y si la entidad fue omisiva, pues hay que entrar a estudiar con fundamento en cuál ley lo voy a entrar a reconocer, a darle este reconocimiento y que obviamente obtenga el pago de la devolución o la indemnización sustitutiva que establece la ley. Bueno, vamos a empezar a conocer algunas inquietudes que nos envían a través de WhatsApp. Dice lo siguiente: muy buenas tardes, señores abogados, felicitarlos y su excelente programa. Mi nombre es Ana María, tengo 59 años, trabajé en una empresa durante 32 años. Los trabajé durante 25 años, 12 horas al día, de día y de noche. Luego me mandaron a reubicar por problemas de columna y rodilla, pero mi jefe lo que hizo fue bajarme horas de trabajo, 8 horas, hasta 2 meses que me pensioné con la empresa Colfondos. Mi pregunta es, ¿tenía mi jefe que bajar el sueldo, sí o no? Y también mi jefe, por los 32 años trabajando, ¿tiene derecho de reconocer algo por antigüedad? Claro que soy consciente que me pagaban lo que tenía derecho. Trabajé 2 años y medio de más después de los 57. Tengo derecho de retroactivo por parte de Colfondos. Y también quiero preguntar si a esta fecha me puedo trasladar a Colpensiones. Les agradezco, muchísimas gracias por su atención. Bueno, pero ella dice que están en Colpensiones, según yo veo, dice, laboró 32 años y sale pensionada de un fondo privado o de un fondo público. Si sale Colfondos, si dice. si sale de Colfondos, sí puede iniciar la demanda se declare la ineficacia del traslado. Es que yo he venido diciendo que es la nulidad y la Corte no lo denomina la nulidad, lo denomina es la ineficacia del traslado. Y sí, Abogado, claro. tiene 59 años. Sí, puede tramitarlo, así ya tenga su derecho a la pensión, para reclamar que obviamente salga pensionada, se traslade todo ese dinero que tiene en el fondo privado junto con los rendimientos, junto con inclusive lo que le cobran a uno por administración en el fondo privado, ante la indebida o a la falta de asesoría correspondiente a la persona, para que ella hubiera tomado la decisión correcta de quedarse en ese fondo privado o trasladarse al público. Entonces sí puede entrar a demandar frente a ese tipo de situación, y obviamente si ella devengaba más del salario mínimo, pues la pensión le va a salir un poco más alto el valor. Eso por una parte. Bueno, 2, en cuanto a ella señala que le hicieron un traslado en el cargo debido a una enfermedad que tuvo, es lo que alcanzo a percibir, alcanzo a recordar. Sí tuvo un inconveniente y le bajaron cantidad de horas y el... No, ningún trabajador, a ningún trabajador por norma, por ley, le pueden bajar su salario. El salario siempre debe ser igual o mejor, siempre debe partir de ahí, de ser o el mismo o mejorarlo, pero nunca desmejorarlo. Eso pues el fuero de
de estabilidad laboral reforzada si ella estuvo incapacitada, y de esa manera lo que deben hacer es reubicar a la persona, al trabajador, pero en ningún momento pueden desmejorar su salario, porque ese hace parte de su mínimo vital y móvil, y ahí la persona donde tiene su derecho a exigir que la remuneración sea igual al trabajo que desempeña y que ésta no sea nunca inferior. Siempre se puede ser igual o mejor, pero nunca ser hacia abajo. La inquietud con respecto a la edad, abogada, ¿no necesitan los 10 años anteriores para poder hacer el cambio? ¿Inmediatamente ya sobre la fecha podrían hacerlo? Eso es porque el abogado dice que es la ineficacia del traslado. Entonces, ¿y eso fue por qué? ¿Por falta de la comunicación por parte de la entidad para decirle que ya era el tiempo de trasladarse o algo así? Uno es eso, ellos tenían que haber hecho una serie de comunicaciones, y otro es que en la época en que se hicieron estos traslados nunca se prestó la debida asesoría. Entonces, las personas se trasladaron sin saber muy bien en lo que se estaban metiendo, digamos. Esa asesoría es el cálculo de lo que representaría la pensión si se queda en uno u otro fondo. Sí, claro que sí. Mire, es un tema que está muy en boga, que las personas muchas veces están recibiendo una pensión con el salario mínimo, con un ingreso que en realidad pues no es suficiente para cumplir sus expectativas, y se abre la posibilidad de entrar a demandar la nulidad o la ineficacia, mejor dicho, por la Corte, de ese traslado, para que la persona adquiera un mejor estatus y de esa manera le trasladen toda la plata que tiene allá en el fondo hacia el fondo público, en el fondo privado hacia el fondo público, y poder devengar una mejor pensión. Lo trasladan, es como una especie, yo le diría, de castigo por no haber hecho el trabajo bien como le correspondía, porque es que cuando la mujer llega a los 47, el hombre llega a los 52, debieron haberle brindado la asesoría correspondiente y haberle señalado el cálculo de cuánto era la probabilidad de quedar pensionado allí, cuánto era el monto, cuánto era la expectativa de esa persona en el régimen de ahorro individual, cuánto, de acuerdo a la proporción de los ingresos, de acuerdo a lo que yo estoy ahorrando, de acuerdo a mi ingreso base de cotización, para que de esa manera yo pueda determinar si me conviene quedarme acá o salirme. No en todos los casos es recomendable salirse o trasladarse del fondo privado al fondo público. Una persona que venga el salario mínimo, pues probablemente, y que tenga la probabilidad de alcanzar las 1.150 semanas, pues debe quedarse en el fondo privado, porque allí lo va a arrastrar y la ley le permite subsidiarle el resto y salir con una pensión de salario mínimo. Pero para aquellas personas que vengan entre 2 o más salarios mínimos, la recomendación mía es: deben entrar a estudiar esa posibilidad, y si ya quedaron allí, entrar a demandar esa ineficacia, ese traslado, para poder beneficiarse de una mejor pensión. Bueno, mire, hay un comentario que nos hacen acá por interno. El fondo público tiene una ventaja, y es que es del Estado y siempre va a tener recursos. Sí, pero no podemos tampoco estigmatizar al fondo privado, porque de todas maneras detrás de ellos hay una regulación y están vigilados por la Superintendencia Financiera. Y están los seguros, y los reaseguros. Están reasegurados, es decir, esos recursos que están allí muy difícilmente se van a perder. Claro que se puede presentar una crisis y los primeros afectados son los privados. Puede llegar a afectar a las personas que están allí en el fondo privado. Bueno. Algo muy bueno resaltar es que en la reforma pensional que se viene, precisamente lo que se quiere llegar a tener es la obligatoriedad para aquellas personas que devengan más de 2 a 3 salarios mínimos, se queden en el fondo en Colpensiones, y los que devenguen menos estén en Colpensiones, en el fondo privado. Esa es una discusión que va a entrar a coger mucha vigencia en la reforma pensional, y que definitivamente es necesaria que se haga para efectos de determinar si es mejor, y es mejor para las personas que están haciendo, a los afiliados que tengan entre 2 o 3 salarios mínimos o superiores, quedarse pues en el fondo público como tal. Muy bien, vamos a atender otra llamada. El señor Luis está con nosotros. Don Luis, ¿cómo le va? Buena tarde. Doctor John, muy buenas tardes, muchas gracias por el programa. Bueno, excelente, gracias por su sintonía. Cuéntenos, ¿cuál es su inquietud? A ver, doctor John, la consulta es: a mi esposa le está pagando pensión subsidiada. Ella va a cumplir el próximo mes los 65 años, donde le notifican a través de un comunicado, una carta, que hasta los 65 años tiene derecho al subsidio. Sí. Pero en las perillas de pago dice que hasta los 65 años
o llegar al número máximo de semanas. ¿Qué pasa con esta interrupción o con este caso, doctor? ¿Y ya llegó al número máximo de semanas? ¿Cuánto lleva, cuántas semanas le han subsidiado? Ella tiene en el momento 1000 semanas. Ok. Le faltan todavía 300. 300. Y entonces nos llega la cartica que hasta que cumpla la edad de los 65 años, me le suspenden el subsidio y hay una contravención. En ese sentido, doctor, a ver qué me pueden orientar ustedes para... Bueno, listo, don Luis. Muchísimas gracias por comunicarse con nosotros. El tema relacionado con los subsidios sí tiene un tope tanto en edad como en semana, ¿cierto? Claro, es que la carta les dice que hasta cumplir las semanas o hasta cumplir el tope, pero de los años de subsidio, no es por la edad de ella. ¿O me equivoco, abogado? Bueno, tocaría revisar muy bien el contenido porque él da a entender como si fuera que cumpliera alguno de los dos requisitos, es decir, los 65 años de edad o el tiempo. Las semanas que exige la ley. Sí. Faltaría ver si son las semanas que exige la ley que le está refiriendo en el escrito, que es hasta las 1300, o un periodo de semanas específico que son las que subsidia el fondo. Entonces, sí, habría que mirar el contexto de la respuesta para poder determinar si efectivamente es eso lo que puede estar señalando allí. Ahora, pero yo me atrevería a decir, si la persona está en ese tipo de situación y está muy cerca de la pensión, también podría acudir a una acción de tutela para garantizar de que ese subsidio se lo brinden hasta que la persona alcance el derecho, si ya está muy cerca de adquirirlo. Entonces se podría mirar una posibilidad para que la persona acudiera a una acción de tutela en dado caso de que exista una negativa por falta del fondo y de esa manera poder alcanzar llegar a Todavía le faltan 6 años, ¿no? Todavía le falta bastante, sí, porque tiene 1000, sí, le faltan 300 semanas. Sí. Abogado, pero no es estándar, digamos, no es por regulación que el fondo o el subsidio se da por 15 años. Doc, la verdad sí me tocaría revisar bien el tema porque no ahorita en el momento le podría señalar si efectivamente son los 15 años o no para establecer el tema del subsidio. Bueno, vamos a darle paso a un mensaje a través de Facebook. Saludamos a Julián Arango Sánchez y a Libardo Ramírez. Libardo nos pregunta lo siguiente. Buenas tardes, soy pensionado de Colpensiones por invalidez especial de vejez anticipada. Tengo 1050 semanas, se me liquidaron con los últimos 10 años, que no fueron continuos, y un mínimo. Pero en los primeros 10 años trabajé como empleado público y devengaba entre 2 y 3 salarios mínimos en el año 1981. Devengaba 15,000 y el mínimo eran 5,000. Puedo solicitar una reliquidación con todos los 20 años para aumentar mi pensión. Gracias, muy amables. ¿Qué le decimos a Libardo, bueno, abogado? Él está pidiendo durante todo el periodo laboral. O sea, Sí. que no le liquiden por los últimos 10. Por los últimos 10 años que estuvo con el mínimo y no fue consecutivo. Exacto. Para mí sí podría intentarlo porque la norma permite o lo uno o lo otro. Y si es más favorable para él obtener la pensión por todo el periodo de la historia laboral, como él dice, que fue superior al salario mínimo, podría intentar la reclamación para obtener una mejor pensión. O sea, en principio siempre le van a liquidar por los salarios de los últimos 10 años. La norma señala por los últimos 10 años o por lo que establezca durante todo el periodo de la vida laboral, ¿sí? Entonces, en este caso le liquidaron los 10, él podría elevar la solicitud señalando que es más beneficioso para él tenerle toda la historia laboral, todo el promedio de la historia laboral y de esa manera pues va a obtener una mejor pensión. Lo que pasa es algo también, él debió haber alegado eso al momento de que le notifican el acto administrativo, ¿sí? Pero como el derecho a la pensión es imprescriptible, él podría nuevamente elevar la petición y llevarlo a controvertir en un escenario judicial para poder debatir y establecer que se haga sobre todo el periodo de la relación laboral o de la historia laboral que él tiene allí, porque pues es más benéfico para él, ¿no? Muy bien, en Facebook, a través de Facebook nos hacen la siguiente consulta, abogado, de tema laboral. Buenas tardes. ¿Uno puede demandar a una alcaldía y una cooperativa por separado? Un ejemplo, una por falla en el servicio y otra por irresponsabilidad patronal, ¿o tendría que ser una misma demanda y la una entra a ser solidaria de la otra? Muchas gracias. Nos pregunta Julián Arango. Una pregunta muy, muy interesante, me gusta mucho porque hace relación acá al tema de la vía. Acá están, lo que nos está señalando la persona es
¿Por cuál camino debe demandar? Entonces, lo primero que hay que establecer es, si voy a demandar a una entidad pública, pues obviamente la vía es la jurisdicción contenciosa administrativa. Y esta me permite que yo vincule al tercero particular, en este caso a la cooperativa, para que haga parte dentro del proceso. Y de esa manera me permite por fuero de atracción traerlo y vincularlo al proceso como tal por vía administrativa. Pero el Consejo de Estado ha señalado que esa situación se presenta y se puede siempre y cuando no exista un vínculo directo. ¿Qué quiere decir? Si la persona es la directamente afectada, para mí y de acuerdo a lo señalado por el Consejo de Estado, no podría entrar a demandar directamente al municipio y a la cooperativa por vía de lo contencioso administrativo, sino tendría que irse a demandar por culpa patronal, porque está hablando creo que de un tema de accidente laboral o un tema patronal, demandarse ante la jurisdicción laboral, sería la competente. Entonces, habría que mirar muy bien en ese caso si la persona tuvo la vinculación de manera directa con la cooperativa, porque muchas veces acá lo que podemos estar hablando es un tema de intermediación. Entonces, si lo que hubo acá fue un tema de intermediación por parte de la cooperativa, entonces para mí podría demandarlo a la jurisdicción ordinaria laboral, y si es externo, es decir, no tuvo ningún tipo de vínculo con la alcaldía, es decir, voy a poner el caso en concreto, si es una persona que resultó afectada, el trabajador falleció y quedaron los familiares, en ese caso los familiares pueden entrar a demandar a la alcaldía y a la cooperativa. Pero si la persona está viva, el trabajador, y es el que va a demandar directamente, sí le toca acudir a la jurisdicción ordinaria laboral. Sobre eso es mi punto de vista y lo que he analizado sobre lo que dice la Corte Suprema y el Consejo de Estado, y este sería pues el camino para poder demandar allí. Abogado, pero si él va a la jurisdicción ordinaria, ¿iría solo contra la cooperativa? Porque no puede llevar a la alcaldía a la jurisdicción ordinaria. No, pero también se puede abrir la vía y la norma permite que yo vincule entidades públicas. En materia laboral, aún en materia laboral permite, porque lo que estoy debatiendo es algo relacionado con el vínculo laboral. Ajá. Y el vínculo laboral de esa persona probablemente, si no fue, por ejemplo, como servidor público, entonces la vinculación se da y permite entrar a la jurisdicción con fundamento en lo que establece el artículo 2 de la Ley 712/2001, que fue la que reformó el Código de Procedimiento Laboral. Es decir, le abre el camino a la persona para que entre a vincular, aún así sea una entidad pública. Una entidad pública, qué bien. Bueno, perfecto. Importante entonces la aclaración frente a esta, disculpen, a esta pregunta que nos hacían a través de Facebook Live. Vamos con el señor Andelfo, que nos llama en línea a esta hora. Don Andelfo, ¿cómo le va? Buena tarde. Sí. Aló, sí, señor, muy buenas tardes. ¿Cómo le va, don Andelfo? Cuéntenos, ¿cuál es su inquietud? A ver, mi inquietud es que yo pasé los papeles para la pensión el 30 de diciembre del 2014. Sí. Y me llegó la primera mesada, yo salí pensionado tenía 1.300 semanas y 60 años de edad. Muy bien. La primera mesada me llegó el 30 de junio del 2015. La inquietud mío es si tengo derecho al retroactivo pensional o no. De los meses anteriores, o sea, de enero a junio. Usted radicó la petición en diciembre. ¿Qué señala la norma? Tiene 4 meses para proferir la resolución que ordena el reconocimiento de la pensión de invalidez en este caso, porque creo que no es de vejez. Y tiene 2 meses más para realizar el pago. Es decir, desde el momento que usted radicó los documentos para que le hiciera el pago, se empieza a generar el correspondiente retroactivo. Y en el mes de junio, cuando le ordenan el pago, cuando le sale el pago, le sale desde el momento que usted radica hasta el mes de junio de 2015. ¿Qué es lo que parece no pasó ese es el retroactivo que le debieron haber cancelado. Él dice Habría que revisar la resolución. Una sola mesada, que no le llegaron las mesadas correspondientes a los Habría que demás. revisar la resolución del reconocimiento de la pensión para ver por qué no le llegó ese retroactivo. Pero la respuesta a la pregunta es sí tendría derecho al retroactivo a partir del momento en que radica la solicitud, hace la petición formal para el reconocimiento de su pensión. Lo que ocurre, abogado, y esa consulta nos la han hecho con frecuencia, es que a veces las entidades no retiran a la persona cuando adquiere el derecho a pensión. Sí. Entonces es importante que las oficinas de recursos humanos, de talento humano,
retire a las personas que adquieren el derecho. ¿Por qué? Porque no les van a pagar el retroactivo si no las retiran de cotizantes activos. ¿El empleado entonces debe estar pendiente para decirle al empleador que haga esto o lo tienen que...? Pues sí, ¿Cómo hacer para que funcione mejor? Sí, pues lo lógico es que el empleador realice el retiro haga, la correspondiente. novedad. La novedad, sí. Pero vamos a ir un poco más allá con el caso de Andelfo. Andelfo no sabemos si en ese periodo estaba recibiendo incapacidades parciales, pago de las incapacidades o el auxilio de incapacidad. Entonces, probablemente si estaba recibiendo el auxilio de incapacidad, en estos días salió un fallo de la Corte Suprema de Justicia donde señala que ahí sí no son compatibles los dos pagos. Es decir, o es el uno o el otro. Entonces, habría que entrar a revisar también si Andelfo estaba recibiendo pago de incapacidades, porque en ese sentido, si lo estaba recibiendo, pues no le pueden realizar el pago de las mesadas correspondientes porque son incompatibles, las dos no pueden ir. O es la una o es la otra. Un fallo reciente de la Corte Suprema en el último boletín de jurisprudencia de agosto de 2019 señala que son incompatibles y que obviamente hay que descontarle ese periodo. Ajá. O sea que tendríamos que revisar la resolución de pensión de don Andelfo. Bien importante. Un mensaje antes de ir a la pausa. Buenas tardes, doctor. Tengo una consulta. En caso de que esté realizando mis aportes a un fondo privado y este fondo se declare en quiebra, ¿qué pasa con mis aportes? ¿Los perdería? Vamos a responder esta inquietud después de la pausa y ya continuamos con más de Actúa en Derecho. Continuamos en Actúa en Derecho, vamos a dar respuesta a esta inquietud que estábamos debatiendo en la pausa. En caso de que yo esté realizando unos aportes a un fondo privado y este se declara en quiebra, ¿qué pasa con mis aportes, abogado? ¿Los pierdo o no los pierdo? No, yo pienso que los aportes que uno tiene en el fondo de pensiones difícilmente se pierden, porque son los ahorros míos, no son los ahorros del fondo. Que yo los coloco allá porque obviamente ellos tienen la capacidad de poder administrarlos y poder generar unos rendimientos y unos frutos frente a ese tipo de aportes que estoy realizando de ahorro individual, como se llama el régimen de ahorro individual en los fondos privados. Habría que revisar también, si depende también del escenario de riesgo donde yo tenga los recursos. Es decir, si yo los tengo en la bolsa y en qué riesgo moderado, a uno le preguntan qué riesgo decide usted optar acá en el régimen de ahorro individual, moderado, un riesgo alto. Entonces, pues si usted está en el riesgo alto y usted está asumiendo las pérdidas también o los probables impactos que pueda suceder con referente al movimiento que tenga el fondo privado, pues obviamente lo va a afectar. Entonces, espérame, eso no lo habíamos tocado, ese tema de los riesgos mediano, bajo, alto. Sí, es que trae trae unas clasificaciones para efectos de determinar en dónde puedo colocar yo mis recursos. Entonces, hay personas que dicen, yo soy muy arriesgado financieramente. ¿Pero con qué fin? ¿De que le suban la obviamente, cantidad de dinero? O que tenga más rendimientos de los dineros que tiene allí. Entonces, pero, abogado, eso también depende de su monto de cotizaciones, porque si usted es una persona que cotiza con un monto bajo, que cotiza solo con el salario mínimo, el fondo, por más que usted diga yo soy arriesgado y los quiero poner en riesgo alto, no se los pone en riesgo alto, se los pone en riesgo bajo o medio. Eso depende también, si usted tiene muchos aportes, ¿cierto? Y entonces, claro, dice, bueno, yo los quiero poner en riesgo alto, ahí sí los puede poner en riesgo alto, pero eso no es tampoco automático. Pero, o sea, la gran mayoría de las personas que están en el fondo privado están en un riesgo moderado. En medio. Sí, siempre lo clasifican así, moderado. Sin embargo, la opción de adoptar en cuál riesgo yo asumo para tener mis rendimientos, mi plata allí, mi ahorro individual, es una decisión del afiliado, es una decisión mía, yo la tomo, es una decisión de mi voluntad y yo como usuario soy el que determino en dónde voy a tener los recursos. Obviamente, si asumo un riesgo mayor, obviamente el riesgo también de pérdida respecto a los rendimientos y quizás respecto a parte del ahorro que tenga yo allí me lo pueden inclusive tocar. Entonces, en ese sentido, yo diría que la plata o el ahorro individual que yo tengo allí no se va a ver afectado, además de que existen, como lo mencionaba la doctora,
unas aseguradoras que son las encargadas, obviamente, en un evento que se llegara a presentar, responder por ese dinero. Pero obviamente, pues, es un riesgo también que uno asume el estar en el fondo privado como tal, frente a una crisis del sector que pudiera llegar a presentarse. Perfecto, vamos a atender ahora a la señora Lorenza, que está en línea. Lorenza, ¿cómo le va? Buena tarde. Buenas tardes, doctor. Tenga la amabilidad. Mire, yo me pensioné en el año 2007 Sí. y me pensionaron con el 75% del último salario, pero no me reconocieron ninguna prima, ni me reconocieron tampoco me dijeron que me pensionaban con ese 75 y que después pasara una reliquidación. A la fecha no la he recibido desde el año 2007. Ok, ¿de cuánto estaba devengando en los últimos 10 años, Lorenza? Yo en el año 2007, que fue mi último salario, recibía 2.600.000. Y cuando me pensioné empecé a devengar 800.000. ¿Está en el fondo privado o Colpensiones? No, estoy en FOPEC. Ah, es un régimen especial. Sí, es un régimen especial, sí, señor. Ah, bueno, entonces voy a hacerle una pregunta. Y sobre, usted, o sea, la pregunta suya es que ¿por qué no le incluyeron los factores salariales que tuvo adicionales al salario y que no le tuvieron en cuenta al momento de liquidar su pensión, ¿cierto? Sí, señor. Sí, porque al momento de pensionarme me reconocieron fue solamente el salario básico, el 75, y sobre ese me pensionaron. Entonces me descuentan el 10% para salud, sí, y el 63% de salario. Bueno, muy bien. Sobre esto ya el Consejo de Estado se ha referido y ha sentado una línea jurisprudencial muy clara, y es en lo referente al tema de que si estos factores salariales que usted menciona no fueron, le realizaron los correspondientes aportes en materia de seguridad social, sí pueden ser tenidos en cuenta para efectos de la reliquidación pensional, ¿sí? Obviamente, para obtener esa reliquidación pensional usted debe agotar unos pasos. Es una reclamación administrativa, una petición que usted debe elevar ante la entidad, en este caso FOPEP, donde usted le señale que usted tuvo ciertas primas, ciertos factores salariales que no le fueron incluidos allí, para que de esa manera le ordene reliquidar la pensión, pero dejando la salvedad. Sí los están reconociendo, pero única y exclusivamente si la entidad correspondiente a la cual usted se encontraba vinculada realizaba los aportes en materia de seguridad social respecto de esos factores salariales. Si no realizaba los aportes, difícilmente puede obtener una reliquidación de esa pensión. Abogado, pero eso no es culpa de la usuaria. Entonces, en ese caso, o sea, si la entidad fue negligente y omitió hacer esos aportes sobre los demás factores salariales, ¿le pueden trasladar la culpa a la televidente, digamos, a la usuaria? Al afiliado o al trabajador. Afiliado. Sí, desafortunadamente, pues es una posición que ya está unificada por parte de la Sala Plena del Consejo de Estado, y lo que se busca allí es como garantizar la sostenibilidad del sistema. O sea, si usted me pagó sobre ese aporte, pues yo obviamente yo se lo reconozco, si no, no. ¿Sí? Es como funcionando, tratando de ponerlo en el sistema financiero. Si usted me realizó el aporte, pues yo de esa manera se lo subsidio. Sí. Discutible la posición, porque si es una omisión que comete el empleador, claro, el empleador, pues yo no debo llevar esa carga, la debe asumir es el empleador. Ajá. Y en virtud de la misma concederme mi derecho, pero desafortunadamente es un tema que no es pacífico, es un tema frente al cual hubo la necesidad de proferir una sentencia de unificación por parte del Consejo de Estado, y en el cual se establece como un único casi que criterio si existe el pago de los aportes a la seguridad social respecto a esos factores salariales, es viable la reliquidación, de lo contrario no procedería. Bueno, de todas maneras la televidente debe agotar la instancia y solicitar la reliquidación. Y solicitarla. Yo me atrevería a decir que las entidades por regla general hacen ese tipo de aportes, porque ellos lo tienen muy claro que eso es un factor salarial. Eso es como cuando le van a hacer a uno la retención en la fuente respecto del salario. Es algo de ley que lo tienen que hacer. Entonces, en ese sentido, lo que debe hacer es una buena reclamación administrativa a través de un derecho de petición donde pida que le incluyan esos factores salariales para poder mejorar su pensión. Sí, porque no le van a reliquidar de oficio, tiene que elevar la petición, sí, a hacer la reclamación.
Sí, y eso es lo que ella dijo, es que no me han llamado, no. Sí. No la van a llamar, ella tiene nunca. que ir a buscar el sistema para que lo pase. Tiene que hacer esa reclamación bien hechecita para poder obtener esa reliquidación. Bueno, las cámaras de Actúa en Derecho también se movilizan en las calles de Bucaramanga y el área metropolitana y escuchan algunas de las inquietudes de nuestros televidentes. Mi pregunta es para hacerla a nivel nacional, el por qué el Estado nunca le ha dado una pensión a la gente que trabaja en el campo, al sector agrícola, ya que por medio de ese personal o de esa gente nosotros estamos subsistiendo y son las personas muy mal pagas en este país. Bueno, ¿existe o no este tipo de pensiones, este reclamo que hace el televidente? ¿Se sigue debatiendo esto? Sí, no, yo pienso que no. Esto inclusive me hacía acordar que esto fue uno de los puntos de discusión en los acuerdos de paz del gobierno anterior que se materializaron ya sobre el pago a la seguridad social de las personas en el sector agrícola. No, desafortunadamente no hay en Colombia una disposición que subsidie o que permita a las personas que trabajan y laboran en el agro pues obtener este beneficio o este derecho más que beneficio. Y que deberían ser a los que más deberían tenerle presente este tipo de derecho por la labor que realizan, porque de ellos también depende el funcionamiento de la economía del país. Claro, lo que pasa es que como nuestro sistema en ese aspecto es, por un lado, contributivo, ¿cierto? Entonces no se ha establecido como una política para llegar hasta allá, una política de Estado para llegar hasta el campesino y decirle, bueno, empiece a cotizar con algún subsidio, no sé, algo, pero hay una falencia en ese sentido. Son después lo que llegan de las promesas de campaña, ¿no? Y llegan al campo y a las zonas rurales. Y para no entrar en discusiones, por ahí vemos un ministro que está embolatado por agroingreso seguro, ¿no? Entonces muchas veces salen subsidios para otros temas, pero no para el tema de seguridad social. Entonces vamos a ver de pronto en la reforma qué consideración van a tener al respecto. Perfecto, atendamos al señor Luis Carlos, que está en línea. Luis Carlos, ¿cómo le va? Buenas tardes, doctor, ingeniero, muchas felicitaciones por el programa. Cuéntenos, don Luis, ¿cuál es su inquietud? Al abogado y a usted, ingeniero, que ya casi lo vuelven abogado también allí. Muchas gracias. ¿Cuál es la inquietud, don Luis? La siguiente inquietud. Yo vengo incapacitado de hace como unos 2 años, algo más, y estoy afiliado a Colpensiones. En este momento yo cumplí la edad, 62 años, hace como 4 meses, y también tengo más de 1.400 semanas, pero estoy incapacitado. Yo sé que la empresa, al cumplir uno la edad y tener las semanas, es un motivo para que lo retiren de la empresa. Pero la pregunta es, si yo estoy incapacitado y la empresa me está llamando, exigiéndome que radique la solicitud de pensión estando incapacitado, ¿es legal? ¿Sí? Listo, Luis Carlos, muchísimas gracias por su inquietud, abogado. Bueno, Luis Carlos, lo primero que hay que señalar es que usted tiene ahorita un fuero de estabilidad laboral reforzada, que inclusive se extiende no solo al trabajador, sino también hay una estabilidad contractual reforzada. Esa es la protección que tiene él en este momento. Una protección especial ahí, claro, en virtud por estar incapacitado. Por estar incapacitado. Por estar enfermo, por estar en una situación de vulnerabilidad. Lleva 2 años de estar incapacitado, es decir, a estas alturas ya es momento de que usted empiece a determinar o a que le determinen la pérdida de la capacidad laboral, porque esa le va a definir, obviamente, si es el 50%, ya usted va a tener el porcentaje correspondiente para iniciar la reclamación para obtener la pensión por invalidez. Entonces, en ese sentido, usted lo que debe primero es iniciar su trámite correspondiente para obtener ante el Fondo de Pensiones la valoración de la pérdida de la capacidad laboral y de esa manera obtener y agotar todos los requisitos y pasos correspondientes para que le definan y llegar hasta la última instancia, inicialmente ante el fondo, él lo hace a través de una aseguradora, en segunda instancia va ante la Junta Regional si este porcentaje fue muy bajo y puede susceptible también de ser apelado ante la Junta de Invalidez del Orden Nacional para que ésta le determine finalmente cuál va a ser su valoración. Si esta es del 50%, usted ya tiene el boleto para la pensión de invalidez. Y de esa manera, solo hasta que usted obtenga la pensión de invalidez es que la empresa lo puede desvincular de su relación laboral. De lo contrario, no pueden darle
por terminado su relación laboral, so pena de incurrir en la sanción prevista en la Ley 361 de 1997, en el artículo 26, que señala que le debe cancelar 6 meses de salario equivalente a 180 días, además de las sanciones que le aplica el Ministerio de Trabajo por despedir a la persona en situación de discapacidad, a la persona que se encuentra en esa vulneración y la Constitución Nacional le da esa protección para que la persona tenga una garantía frente a ese tipo de disminución que tiene en el momento. Entonces, para concretarle, no le pueden solicitar la empresa que usted radique la petición de reconocimiento de la pensión de invalidez si no tiene una valoración de la pérdida de la capacidad laboral. 2, solo lo pueden retirar hasta que usted tenga la resolución que le ordena el reconocimiento y pago de la pensión, porque no es solo el reconocimiento, hasta cuando se haga efectivo el pago, hasta ahí llega su vínculo laboral con la empresa. Y si esta es de origen laboral, se le abre también una posibilidad para que la persona demande ante la jurisdicción ordinaria laboral esa pérdida de la capacidad laboral que bien pudo haber sido por culpa del empleador. En este caso, entonces, quedaría con 2 pensiones, podría aplicar a 2 pensiones, una por parte de la ARL y otra por parte del fondo en el que se encuentra. Si el tema de la invalidez es de origen profesional. Es de origen laboral. Ok, si no... Si es de origen común, sería una sola. Solamente una sola. Sí. Solamente una sola. Importante hacer todo el recorrido que propone el abogado, señor Luis Carlos, para que no vaya a tener ningún inconveniente antes de que le hagan, antes de que usted acepte esto, pues hacer la evaluación de la calificación de la capacidad laboral y así saber en qué estado se encuentra usted. Bueno, hay otra pregunta, esta es muy común, abogado. Si mi esposo se pasa de semanas, ¿él puede cedérmelas para mi beneficio? Habla la esposa de... No hay nada que hacer, ¿no? Esto es un fondo y para el fondo se aporta. Sí. Bueno, otra muy corta. ¿Las pensiones son objeto de embargo? No. Depende. No. La regla general es que no. La regla general es que no. La excepción es que solo procede frente a 2 tipos de situaciones, por cooperativas o por alimentos, pero el resto no son inembargables. Claro. O sea, las reglas generales son inembargables. Solo procede cuando la persona tiene una deuda con una cooperativa y de esa manera la cooperativa sí puede embargar la pensión, o tiene deudas por alimentos, en ese caso sí pueden ser embargables. Solo esos 2 casos. Por eso es que los pensionados deben tener tanto cuidado con esas promociones y ofertas que les hacen cada rato de cooperativas que les prestan. Claro, ¿por qué les prestan las cooperativas? Porque las cooperativas sí pueden embargarlos. Y ahí estrategias comerciales únicamente orientadas a ese nicho, particularmente de los pensionados. Usted que ya está pensionado, nosotros como cooperativa le ofrecemos el crédito para X, Y, Z. ¿Por qué? Porque son los únicos que lo pueden embargar, muy bien, además de los alimentos. Muy buen dato. Vamos a atender al señor Javier, que se encuentra en línea. Don Javier, ¿cómo le va? Aló, sí, buenas tardes. Muy buenas tardes. Cuéntenos, ¿cuál es su inquietud? Tengo 2 inquietudes. La primera, una persona que ya esté, digamos, sea mujer, que ya tiene 47 años y el hombre 52, o sea, le faltan los últimos 10 años para cotizar. Y en su empresa, digamos, en este momento está como independiente y cotiza sobre un salario mínimo. Él, para mejorar la mesada pensional, lo puede incrementar a 3 o a 4 salarios mínimos. ¿También tiene que cotizar la salud con esos 3 o 4 salarios mínimos, o se puede llevar como a un aporte voluntario a pensión? Listo, esa es la primera. ¿Cuál es la segunda? Y la segunda, se da mucho en el sector, digamos, de asesores de ventas, de vendedores, que le pagan o le cotizan eso un salario mínimo, pero ellos reciben comisiones, y hay personas que reciben hasta 4 y 5 salarios mínimos, o sea, sumándolo de salario base, pero la empresa le cotiza sobre el mínimo. Si ya está en los últimos 10 años, ¿él cómo podría, como para mejorar esa mesada pensional, digamos, siendo con Colpensiones, de subirlo a 3 o a 4 salarios mínimos, sabiendo de que la empresa, lo que son las comisiones, se lo llevan es como un auxilio de transporte o un auxilio de alimentación, o sea, no se lo llevan como una comisión como tal de las ventas? Esas serían las 2, no sé si quedaría claro o me especifico más. Ahí está muy bien, don Javier. Muchas gracias. Contestemos la primera inquietud, abogado. La primera es referente que si él puede hacer aportes voluntarios sí. y que si tiene que pagar también el mismo porcentaje sobre salud. Ok.
él puede hacer aportes voluntarios, está en el fondo privado. Si está en fondo privado, sí. Sí, si está en fondo privado sí lo puede hacer, pero si está en Colpensiones no puede hacer ese ahorro voluntario, porque allí inclusive en los fondos le ofrecen a uno esa posibilidad de que realice el aporte voluntario a pensión y eso tiene inclusive unos beneficios tributarios. Entonces algunas personas acogen ese tipo de solicitudes para beneficiarse obviamente del pago de renta, por ejemplo. Entonces, si usted está en ese fondo... fondo... lo que quiere mejorar son precisamente la base de la mesada con la que se va... O sea, sí lo puede hacer, si está en el fondo privado. En Colpensiones no, en Colpensiones sí le toca realizarlo respecto de todo. Es decir, salud, pensión, no parcialmente. Integral. Lo podría hacer en el fondo privado, pero obviamente con la salvedad de que sí lo hace, ese ahorro que va a tener allí es como una cuenta aparte que tiene la persona, pero sí está dentro del régimen de ahorro individual, o sea, sí es permitido hacerlo. Pero ¿y funcionaría hacer estos incrementos y luego faltando unos años puede hacer el cambio a Colpensiones para tratar de quedar con una buena mesada de pensión? ¿O pues, no aplica? Pues sí, pues, o sea, habría que hacerle el cálculo a la persona de cuántos son los ingresos que él piensa ahorrar de manera voluntaria para ver si le es conveniente con ese ahorro voluntario trasladarlo allí, pero eso sería también como una mala fe también del afiliado, ¿no? Porque si él sabe que va a tener un mejor ingreso, es que el tema de estar en el fondo en Colpensiones funciona es para aquellos empleados que tengan un salario muy bueno. De 3 salarios, de 2 salarios o 3 salarios para arriba es donde deben estar allí. Para las otras personas es recomendable permanecer en el fondo privado como tal. Ahora, y la otra pregunta que le hacía era... El tema de las comisiones. Sí, las comisiones. Uy, ese tema sí me parece bien delicado. Pero, abogado, a mí me surgió ahí una inquietud. A él la empresa le cotiza sobre el salario mínimo. Sí. Claro, eso es, digamos, un delito. Ese es el acuerdo que, al cual... ¿Qué es delito? ¿Qué parte es delito? Es que eso se llama elusión. Sí, ¿cierto? claro. Entonces eso es un delito. Pero a mí me surge una inquietud. ¿La empresa le puede seguir cotizando sobre el salario mínimo y él como independiente cotizar sobre las comisiones? ¿No sería viable, abogado? Él puede cotizar como independiente sobre las comisiones, pero quien tiene la carga de hacerlo y la obligación legal es el empleador. Entonces, él dice, bueno, y durante los últimos 10 años, ¿cómo hago yo? Pues sí, pues si yo soy el que quiero beneficiarme, pues yo lo puedo realizar. Lo hago como, ahí sí valdría la aclaración, como independiente él lo podría realizar, porque yo puedo decir, yo soy docente, pero yo tengo otra relación laboral o otra relación contractual y yo voy a hacer aportes, pero acá en este caso no es como el voluntario que voy a hacer solo mi aporte en pensión voluntaria, no, lo voy a hacer de manera integral a todo el sistema. Sí. Salud, pensión y si estoy en ARL, o sea, todo de manera integral. Que eso pasa mucho con los independientes que tienen 3 tipos de contrataciones, por ejemplo, a usted le exigen en cada una de las entidades que que pague con respecto a lo que está del valor del contrato. De cada contrato, claro. Entonces no quedaría suelto porque hay que registrar, bueno, es que esto fue lo que usted ganó verdaderamente y sobre esto es que debe cotizar. Entonces, pero sí hay algo muy delicado por parte del empleador porque está evadiendo algo que resulta que es de ley. Lo que ellos están percibiendo de manera mensual es lo que nosotros denominamos, de acuerdo al artículo 127 y 128 del Código Sustantivo del Trabajo, salario. Salario es todo lo que recibe el trabajador con ocasión de su actividad. ¿Entre eso incluye las comisiones? Bonificaciones, emolumentos, llámelo como le quiera poner, ¿sí? Pero si eso es de manera periódica, se constituye lo que define la ley como el artículo 127 como salario. Y de esa manera el empleador se vería inmerso en una demanda para que el trabajador reclamarle, obviamente, el pago de todos estos emolumentos que dejaron de realizar durante todo el periodo de la relación laboral. Si él le va a decir ahorita, pues le va a decir, el camino más corto es terminemos esta relación laboral, pero para mí el empleador sí está fallando al no realizar los aportes que debe hacer de ley. Además que se está arriesgando a una sanción de la UGPP. Sí, porque está evadiendo. Y eso es gravísimo. No se puede evadir, esa es la recomendación. Todo lo que usted esté recibiendo con respecto a eso es que tiene que hacer los pagos correspondientes. Muy bien, tenemos una llamada en línea. Muy buenas tardes, ¿cómo le podemos ayudar? Buenas tardes. Mi señora, ¿cómo está? ¿Cuál es su inquietud? Bien, mi nombre es Catalina, hágame un favor. Señora. Primero que todo, Dios les bendiga ese programa y adelante con esa salud sobre todo. 2 inquietudes que tengo para el abogado. Primero,
una empresa que genera empleo para mucha gente. Digamos, hay una de los que trabajan que tiene ya 30 años de estar trabajando ahí, pero con un salario mínimo. Entonces mi pregunta es, ¿será que, digamos, la persona puede hablar con el patrón, hablemoslo así, para que le pueda mejorar los últimos 10 años de salario? Porque ella tiene la cantidad de semanas, pero resulta que le faltan 11 años. Esa sería la primera pregunta. Y la segunda pregunta sería por decir algo, ella puede con ese tiempo que le faltan, digamos, pagar un año sí, otro año no, o eso depende también del empleador. Esas son mis dos inquietudes. Dios les bendiga rica y abundantemente. Muy amable. Muchísimas gracias, Catalina, por las inquietudes. Abogado, rápidamente antes de ir a la pausa, las respuestas. Bueno, en primer lugar, pues el salario es un acuerdo de voluntades con el fundamento en el contrato individual de trabajo, donde las partes se ponen de acuerdo, y uno de los elementos esenciales del contrato de trabajo es el salario. Entonces, deben ponerse de acuerdo respecto de cuál es el valor del salario, y si obviamente, la persona va a ejercer una mayor actividad, pues obviamente a mayor actividad, mayor remuneración, y de esa manera pues su ingreso base de cotización va a ser mucho más alto que ella señala durante los últimos 11 años. Segundo, frente al tema de que un año sí, un año no, si tiene un vínculo laboral, no aplica. Debe tener la vinculación de manera permanente al sistema de seguridad social integral. Muy bien, abogado, vamos a hacer una pausa comercial y regresamos con la última parte de Actúa en Derecho. Abogado, una última pregunta de nuestros televidentes que en la calle hemos capturado. Respecto a las pensiones, tengo esta inquietud. En el caso mío, coticé 2.090 semanas. ¿Por qué Colpensiones trabaja sobre 1.300? Las otras no traen ningún beneficio para el pensionado. Muchas gracias. ¿Qué le contestamos, abogado, al caballero? Es un cálculo actuarial que ya tiene determinada la ley, y en virtud del cual ya los actuarios en este tema han definido que esa es la tabla en proporción a la probabilidad de vida de las personas en Colombia, y han determinado que este es el número de semanas exigible. Bueno, abogada, no tomarle el pelo al pago de las pensiones. Esto es engañarse a uno mismo. Claro, engañarse a uno mismo. Y bueno, cuando es uno personalmente el que lo hace, pues el daño repercute sobre uno solamente. Pero cuando es el empleador, esto para el empleador es gravísimo, que el empleador esté evadiendo los pagos a la seguridad social. Para él eso es gravísimo, gravísimo. No debería hacerlo. Bueno, abogado, muchas gracias por haber estado participando, a ustedes por estar en sintonía. Mañana martes a las 2 de la tarde tenemos consultorio jurídico. Prepare sus inquietudes, conéctese a través de Facebook Live, de nuestra señal del Canal TRO. Los dejamos con toda la programación del Canal TRO. Bendiciones, feliz tarde.